Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un programa clásico, o mejor dicho, un programa acerca de una obra clásica, Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París es la Catedral de Francia, esa iglesia enorme de más de 60 metros de alto que está en lo que ellos llaman la Ile de la Cité, la isla de la ciudad, que es una isla en el río Sena, y fue construida, más o menos, se comenzó a construir el año de 1163 y se terminó por allá por el 1245, poco menos de 80 años más o menos duró la construcción, pero bueno, siempre se siguieron haciendo algunas remodelaciones y vean lo magnífica que es. Ustedes se paran ahí enfrente y no se dan cuenta de los detalles que tiene, como no sea que se acerquen, vean este acercamiento que le estamos haciendo y vean que en esos pórticos están llenos de esculturitas, de labrados y de cosas. Después más arriba, que eso es como 20 metros de altura, está esta hilera que son los reyes de Israel, 28 estatuas de 28 reyes. En el centro está David con un león, bueno, se ve chiquitico, pero es un león. Y no está llenísima de detalles, tiene esos campanarios enormes con esas campanas, que la campana más grande que se llama, porque tienen sus nombres las campanas, que es la campana de Manuel, que por cierto es la única que queda original de esta época de la novela, las demás se destruyeron durante la Revolución Francesa. Esta campana, que es la más grande, pesa 13 toneladas. Yo a veces me pregunto cómo habrán hecho el año 1100 y pico, 1240 y pico, para subir esa cosa que pesa 13 toneladas hasta allá arriba, hasta esa torre. El badajo, que es esa lengüita, pues la que hace sonar a la campana, pesa 500 kilos. Es una obra pues de un pueblo, de varias generaciones, para construir esa catedral. ¿Y por qué el título es así? ¿Por qué Víctor Hugo titula su novela así? El personaje principal, el personaje que más nos conmueve, es Quasimodo, como ustedes saben, pues un jorobado que vive en la catedral. Pero es que este Quasimodo se funde con la catedral. Él formó parte de ella, se escondía, se identificaba hasta con las gárgolas y todas esas figuras que son medio terroríficas de la catedral. Y para hablar un poquitico de nuestro autor Víctor Hugo, vamos a decir que Víctor Hugo nació el año de 1802, un 26 de febrero. Su padre era militar de esa época napoleónica y él vivió en muchos sitios, en Italia y no sé qué, pero vivió en España. Pepe Botella, que ustedes recuerdan, el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, reinó en España desde el año de 1808 hasta 1813. Y entre los años 1811 y 1813 el padre de Víctor Hugo vivió en Madrid, es decir, Víctor Hugo tendría entre 9 y 11 años y él tenía un conocimiento del español. Él seguramente habló castellano aceptablemente, tiene incluso en la novela montones de frases que dicen en español, pero tiene un capítulo que se llama Besos para golpes. A mí me parece que es un español así machucado en francés, porque debería ser besos por golpes, pero él dice besos para golpes y ese capítulo se llama así en la edición francesa, en la edición inglesa, en la edición castellana, besos para golpes. Y vamos a comenzar con nuestra historia. Estamos en el año 1482, terminando la Edad Media. Ustedes saben que la Edad Media, la versión más aceptada es que termina con el descubrimiento de América, que es 10 años después. Hay otras versiones que dicen que es con la caída de Constantinopla unos años antes de 1453. Pero vamos a tomar esta versión. Estamos a finales de la Edad Media, 10 años antes de que termine la Edad Media, 10 años antes del descubrimiento de América. Y estamos en París el 6 de enero de 1482. Y hay un montón de festividades. O sea, hay una cosa que llamaban un misterio, que era como una obra de teatro, que compuso un personaje, que le digo el nombre porque lo vamos a ver varias veces en nuestra descripción, que se llamaba Pedro Gringorio, Pierre Gringor. Este Pedro Gringorio hace una obra de teatro, pues escribe una obra de teatro que se va a presentar, pero el evento que le gustaba a la gente, porque para la obra de teatro iba la gente culta, los obispos, los embajadores, pero el pueblo, o vamos a decirle de otra forma, el populacho, en este caso por lo que vamos a ver, lo que le gustaba era otra cosa, otro evento que se hacía ese 6 de enero, que era la coronación del Papa de los locos. Entonces está la gente
en un sitio del Palacio de Justicia. Eso también es interesante, que nos ubicamos en el París para entender la novela, ya que esta es una novela parisina, es una novela en la que uno camina por las calles de ese París viejo, de las cuales todavía hay muchos vestigios. Si estamos en la Catedral de Notre Dame, más allá enfrente está el Palacio de Justicia, y ahí era donde se iba a hacer este misterio, pues esta obra de teatro que había compuesto este caballero Pedro Gringorio. Entonces estaba la gente ahí reunida y la gente fastidiada con la obra, nadie le interesaba, y el pueblo lo que quería era elegir al Papa de los Locos. Entonces interrumpen la obra y se van a elegir el Papa de los Locos. ¿Qué había que hacer para ser electo Papa de los Locos? Miren, amigos míos, ser feo con ganas. O sea, era un concurso de los más feos de París. Entonces se colocaba como una ventana y iban asomándose las cabezas más feas de París. Era, como diríamos ahorita, pues en nuestros términos tenísticos, era un torneo mixto, en el sentido de que podían ser hombres o mujeres. O sea, lo importante es que sea horroroso. Entonces, bueno, el pueblo se alborota, pone en la ventana y empiezan a buscar a la gente más fea que se asomara. Además, era prácticamente obligatorio que esas personas feas hicieran muecas para verse aún más feas. Entonces empiezan a aparecer las caras más estrambóticas, más feas, más greñudas, con defectos físicos, con todo. Y la gente alborotada y gritando. Hasta que en eso, amigos míos, presentan a una cara que no hizo ninguna mordisqueta. Pero aún así era, por mucho, la cara más fea de todas las que se habían presentado. Presentan esa cara, una cara como de asombro. Le describo lo que dice nuestro autor Víctor Hugo, una cosa horrorosa. Dice que tenía nariz de tetraedro, que tenía un colmillo de elefante, o sea, le salía un colmillo por aquí más largo que el otro. Tenía como una ceja melenuda, así que le tapaba un poco el ojo. El otro lo tenía cerrado con una verruga. Tenía el pelo así despeinado, pelirrojo. Bueno, todos los defectos que ustedes se puedan imaginar. Y físicamente la cara, no solamente, el cuerpo también era espantoso. Era jorobado, tenía una pierna más larga que la otra, caminaba así torcido, tambaleándose, pero les comento, con todos esos defectos era un hombre fuerte y ágil. No es que era un hombre pesado que caminaba así como King Kong, no, sino era un tipo ágil con mucha fuerza. Entonces, cuando él lo presentan ahí, él no sabe, a él lo llevan ahí medio jaladito, y le presentan la cara, y bueno, pues ese pueblo parisino se viene abajo en aplausos. Esto sí es feo. Esto es lo más feo que puede existir. Entonces, unánimemente lo declaran Papa de los Locos. Fíjense que es Papa de los Locos, no Rey de los Locos, ya que lo coronaban como un papa, con una tiara, con un cetro, le ponían la túnica blanca, lo montaban ahí en unas parihuelas, qué sé yo, en unos andamios, y se los llevaban en procesión por las calles de París. Este personaje, les recuerdo que estamos en la Edad Media, era la persona más sufrida que ustedes se puedan imaginar. Vamos a hacer una primera pausa y ya les voy a contar el porqué de su nombre y cómo llegó ahí. Una pausa y seguimos hablando de esta coronación del Papa de los Locos. Amigos, seguimos hablando de este clásico conmovedor, Nuestra Señora de París. Y estamos hablando de este personaje que llevaron todo asombrado y lo coronan Papa de los Locos. Y él se deja hacer. Él no dice nada, él no sabe qué está pasando, pero había sido un personaje completamente despreciado toda su vida. A él lo habían abandonado en un sitio pues religioso donde tenían niños expósitos y esa cosa, cuando tenía 4 años. Estamos hablando del año de 1467. Nos robamos un poquito antes, al año 1466, y había habido una peste espantosa en París. Y había un personaje, que uno de los personajes más importantes de nuestra obra, que se llamaba Claudio Froyo, que en ese momento tenía 18 años. Y él había decidido a los 18 años que lo más importante que se podía hacer en la vida, que un ser humano podía hacer en la vida, era aprender, estudiar y aprender. Y él a los 18 años, por decirlo así, se había graduado de todo lo que se podía graduar alguien. Sabía griego, latín, los clásicos. Era un hombre sabio y tenía 18 años. Y cuando viene la peste, él va a casa de sus padres y ve que sus padres se murieron con la peste y que está abandonado su hermanito, un bebecito que todavía estaba en pañales. Entonces él decide adoptar a su hermanito y se convierte en cura. Y al año siguiente es cuando ocurre esto, que están discutiendo, dejan al mostrico ahí en el hospicio, en el sitio,
y empiezan a discutir qué hacer con ese mostrico. Se decían, no, esto es una cosa del diablo, esto es un brujito, este nos va a traer desgracia, este va a hacer que venga otra peste, este va a hacer que se muera el rey. Decían cualquier cantidad de disparate. ¿Y qué hacemos con él? Y empiezan a hablar de que lo van a quemar, o sea, que una cosa así hay que quemarla, una cosa así tan fea, porque es importante recordarles que en esa Edad Media la fealdad la asociaban con el alma. La gente decía, así será de malo que es así de feo. Y en eso llega este caballero, Claudio Froyo, y dice, no, yo lo adopto. Lo agarra, se lo lleva en su sotana y lo empieza a criar, a enseñarle a hablar y a educarlo. Y lo llama Quasimodo. Hay un día en el calendario eclesiástico que es el domingo de Quasimodo, que es el domingo siguiente al domingo de Pascua de Resurrección. Vamos a decir, en la Semana Santa tenemos el sábado de gloria, el domingo de Resurrección, y el domingo siguiente es el domingo de Quasimodo. Y ese es el domingo, el día en que este señor, este Claudio Froyo, recoge y adopta a Quasimodo. Entonces le pone el nombre del día, o sea, el día del domingo de Quasimodo, y además le gustaba el nombre porque fíjense que Quasi es algo así como casi, o sea, era casi una persona, no llegaba a ser una persona, era casi una persona. Entonces él se lo lleva y lo educa, pero el niño es absolutamente despreciado por toda la gente. A él nada más le hablaba, vamos a decirlo, su tutor, su Claudio Froyo, que le repito, lo educa muy bien, lo enseña a hablar, le enseña latín, lo enseña a leer, le enseña a escribir, y Quasimodo básicamente es un hombre muy culto, pero cuando salía por la calle, miren, le tiraban piedras, lo insultaban, los niñitos le clavaban alfileres, y nadie absolutamente le mostraba cualquier muestra de cualquier cosa de cariño, todo era desprecio y odio contra él. Y él más bien, como el único que le hablaba era este caballero Claudio Froyo, dice Víctor Hugo que él amaba a Claudio Froyo más de lo que cualquier perro ama a su amo. Porque bueno, Claudio Froyo lo educa, le da cobijo, comida, educación, todas esas cosas, pero vamos a decir, tampoco era que le dio mucho cariño, pues no era, él era así como el perro, ¿no? A los 14 años, que ya es un niño fuerte, encorvadito y todo, él empieza a tocar esas campanas, y el sonido de las campanas era así como su conversación y su diálogo, y él de repente las mecía y se fue quedando sordo. Pues este hombre que ya era tan horroroso se nos queda sordo como a los 14 años. Entonces, en esa vida de desprecio, llega ese día de la coronación del Papa de los Locos, y él ve que todo el mundo se le acerca, que todo el mundo le presta atención, que le pone su tiara, y él se deja orgullosamente, dice en algún lado Víctor Hugo, él se deja orgullosamente hacer, pues, y más bien se sentía así como su cuarto de hora, pues, oye, es primera vez en la vida que me muestran aprecio, que me rinden pleitesía y que se ocupan de mí. Entonces lo sacan a pasear por las calles de París, y les repito, es muy importante que conozcamos París. Eso ocurre en ese Palacio de Justicia que da enfrente de Notre Dame, pero si vemos a la derecha, está una plaza que hoy en día es una plaza espectacular. Hoy en día se llama la Plaza del Hotel de Ville, es como la plaza de la alcaldía. Y la alcaldía estaba ahí desde esa época. Pero en esa época la plaza se llamaba la Plaza de la Greve. Entonces, en ese paseo lo van a llevar a la Plaza de la Greve. Pero en la Plaza de la Greve estaba ocurriendo un espectáculo que era lo opuesto a la coronación del Papa de los Locos con el hombre más feo. Estaba una muchacha, una adolescente, una belleza de niña, bien formadita, bien desarrolladita, pero que tendría escasamente 16 años, que era una gitanita, bailando con una pandereta, un corrillo pues viéndola. Y bueno, los hombres emocionados, gritándoles cosas, entre ellos había un hombre taciturno, calvo, como vestido de cura, que le decía cosas feas, maldita, no sé qué, la insultaba por ese hecho de estar ahí bailando y a lo mejor mostrándose. Entonces ella está bailando, esta muchacha que se llamaba Esmeralda, o la Esmeralda también le decían, ¿no? O sea, que era una gitanita. Entonces ella tenía una cabrita que se llamaba Dali, o sea, Dali es, o sea, DJ, seguramente sonaría mejor Hali. Entonces ella tenía su cabrita, y ella, entre las cosas que hacía trucos, que la gente se asombraba de los trucos que hacía la cabrita. Ella le preguntaba, ¿qué día es hoy? Era 6 de enero, y ella tocaba con la pandereta 6 veces. ¿Qué hora es? Y no veía la hora, qué sé yo, son las 3 de la tarde, ella tocaba 3 veces la hora. ¿Qué mes es? Tocaba 1, o sea, y la cabrita hacía muchos trucos. Entonces ella está en ese trance y recogiendo dinero con su pandereta,
Y es importante también decir, pues para completar nuestros personajes, que hoy en día hay una torre que se llama la Torre Saint-Jacques, ahí se la mostramos, una torre. Pero en esa época había otra torre que se llama la Torre Roland. Esas torres, particularmente esa Torre Roland, tenía un sótano que no tenía puerta. La gente entraba por la ventana y se encerraba ahí de por vida, pues después la sacaban muerta. Y por lo general se encerraba ahí gente, principalmente mujeres y cosas, cuando tenían una desgracia, quedaban viudas, quedaban huérfanas, quedaban alguna cosa de esa, y se encerraban ahí hasta morir. Vivía muchos años. En este momento había una que le llamaban la Sachet, que tenía 15, 16 años ahí metida, y esa gente vivía de lo que le daba a la gente, sin mendigar. O sea, la gente sabía que ahí estaba alguien, entonces le dejaban en la ventana esa un pedacito de pan, un poco de agua, alguna cosa de comer, una torta, las cosas de la época, y a veces había mal tiempo, había nevada, y pasaban una semana, unos pocos días y nadie les dejaba comida, y vivían ahí toda su vida. Esa Sachet odiaba a los gitanos, porque 15, 16 años antes, los gitanos le habían secuestrado una hija. Su adoración era la niña, y un buen día le secuestraron a la hija y le dejaron a un mostrico ahí también, un niño feo. Entonces ella se encerró en esa torre y tenía 15, 16 años, y cada vez que iban los gitanos, particularmente cuando iba a la Esmeralda, la insultaba, le decía egipcia, bohemia, le echaba maldiciones, vete de aquí. Entonces estamos en ese trance cuando llega la procesión del Papa de los Locos. El cura calvo que insultaba a la gitana no era más y nada menos que nuestro Claudio Froyo, que hasta este momento había sido, por decirlo así, un buen hombre, que se había ocupado de su hermano y de Quasimodo. Pero cuando ve a Quasimodo venir en la procesión, al tipo se enerva, se pone furioso, se planta enfrente de la procesión, le empieza a hacer señas ahí que nadie entendía a Quasimodo, y Quasimodo, les repito, lo quería más que un perro a su amo, se baja todo asustado, le hace caso y lo sigue y deja a todos, pues les agua la fiesta. Bueno, vamos a hacer una última pausa, vamos a ver entonces qué pasa con la gitana y qué pasa con Quasimodo y cómo se involucran estos tres personajes, que es el centro de nuestra obra clásica, Nuestra Señora de París. Amigos, seguimos este clásico inolvidable, este clásico conmovedor de Víctor Hugo. ¿Saben que Víctor Hugo tiene las principales novelas de él son esta, Nuestra Señora de París, Los Miserables, que se han hecho montones de películas y obras de teatro, y otra que a mí me llama mucho la atención, el título, que se llama 93. Pero después de esta digresión, pues seguimos. Se va por la calle de la Cutellerie y se va a Esmeralda, y había llegado nuestro personaje, el otro que hablamos, Pedro Gringorio, el que había compuesto la obra de teatro que nadie le hizo caso, y él ve a la muchacha tan linda y sin ningún interés, él era un hombre sanote, decide seguirla y se va metiendo por las callecitas de París. En esa época oscurece temprano, estamos en invierno, es de noche, se va haciendo de noche y él la va siguiendo. Y en eso, cuando llega a un sitio oscuro, él ve que aparecen dos hombres y uno de ellos salta y agarra a la muchacha. Él trata de impedirlo, pero el hombre era muy fuerte, no era más y nada menos que Quasimodo. De un solo manotazo lo deja ahí tirado, sentado, y agarra a la muchacha y se la trata de secuestrar. El otro desaparece, pero él empieza a dar gritos y viene un destacamento de soldados que estaba cerca, oye los gritos y le arrancan a la muchacha a Quasimodo, un capitán que se llamaba Febo de Chateaubriand, ¿sabe? Que era un hombre todo lo contrario que Quasimodo, era un hombre alto, fuerte y buen mozo. Él la agarra, se la monta así en el caballo y bueno, ve a aquel hombrezote tan buen mozote y bueno, se le escurre, le pregunta su nombre, le dice no, Febo de Chateaubriand para serviros. Y ella se escapa y se va por ahí. Y este caballero, Pedro Gringorio, la sigue y llega a un sitio del que vamos a hablar en un segundo programa que se llama la Corte de los Milagros. Al pobre Quasimodo se lo llevan preso y lo juzgan al día siguiente. Se prepara un juicio que es la cosa más dramática y divertida a la vez, ya que el juez era un juez sordo y no quería que la gente supiera que era sordo porque perdía su puesto. Y con la mala pata de que a Quasimodo lo ubican de tal manera que ninguno de los dos se ve los labios, o sea que ninguno de los dos sabía lo que estaba diciendo el otro. Entonces Quasimodo, el hombre lo empieza a interrogar, nombre. Quasimodo no responde porque no sabe que le están preguntando. Edad,
Y entonces la gente se empieza a reír, ¿no? Esos juicios tenían público. Profesión. Y la gente sigue riéndose. Entonces este señor piensa que es que Quasimodo se está burlando de él. Entonces le dice al escribano, el que va tomando nota, escribano, tome nota de todo lo que ha dicho el acusado. Bueno, ahí la gente estalla en risas y viene el preboste, como el jefe. Y dice, ¿qué pasa aquí? Entonces el juez le dice, este hombre se está burlando de mí. El preboste se para enfrente de Quasimodo y le dice, ¿qué pasa? ¿Te estás burlando de señor aquí? Entonces Quasimodo piensa que le están preguntando el nombre y dice, Quasimodo. Ah, de mí te vas a burlar también. Entonces Quasimodo dice, con eso podemos saber su edad, él dice, 20 años el día de San Martín. O sea, Quasimodo tenía 19 años e iba a cumplir 20 años el 11 de noviembre, que es el día de San Martín. Pero eso hace enfurecer al preboste también. Castíguenos, le vamos a dar 1 hora de azotes en la plaza de la Greve y después 1 hora expuesto al público. Entonces alguien se le acerca al juez sordo y le dice, ¿no se da cuenta que el Quasimodo, que el acusado es sordo? Entonces él no entiende lo que le dicen, sino piensa que le está diciendo algo peor y dice, no, en vez de 1 hora, 2 horas expuesto en la plaza de la Greve. Entonces se llevan al pobre Quasimodo amarrado a la plaza de la Greve. La plaza de la Greve era la plaza de las ejecuciones en París en esa época. En la época de la Revolución Francesa, las guillotinas funcionaban en la plaza que hoy conocemos de la Concordia, donde está el obelisco, que en esa época de la Revolución Francesa se llamaba la Plaza de la Revolución. Pero en esta época, en esta Edad Media y por muchos años, la plaza de las ejecuciones y de las torturas era la Plaza de la Greve. Entonces se llevan a nuestro Quasimodo para la Plaza de la Greve, lo suben una cosa, lo colocan en una plataforma redonda, le rompen la camisa por la espalda. Él no sabe qué está pasando, él lo que sabe es que lo están castigando porque se trató de secuestrar a la muchacha. Entonces empiezan a darle vueltas a él en esa cosa redonda y agarran el reloj de arena y pácata, lo ponen así 1 hora. Entonces cada vuelta que le daban, pácata, le daban su latigazo. Él el primer latigazo se estremece y se trata de soltar, pero se da cuenta que es inútil y la gente riéndose, presenciando el espectáculo, burlándose de él, gritándole esas cosas, brujo, no sé qué, y le tiraban cosas, y el latigazo, el látigo, cada vuelta, huácata, su latigazo, huácata, y así lo tienen 1 hora, que él al final se deja hacer, se queda así con su jorobita, cierra los ojos, y se deja dar vuelta y recibir los latigazos. Cuando termina el hora de los latigazos, vuelven a poner el reloj para contar las horas ahora de exposición al público. Imagínate ese hombre ensangrentado ahí en la plaza, muerto de sed. Cuando pasa 1 hora, hora y pico, él tiene mucha sed y la gente se burlaba, se reía y él empieza a pedir agua, ¿no? Porque él hablaba, le decía agua. Entonces la gente agua, se reía, no sé qué, agarraban y le tiraban mojaban una piedra con una cosa del río y se la tiraban, agarraban un frasco roto porque nadie iba a desperdiciar un frasco en romperlo con Quasimodo, y un frasco que no servía y se lo tiraban. Y bueno, y hay una completa burla contra Quasimodo. Él veía a esa gente que lo odiaba y él no entendía ese pueblo que le gritaba, él nunca le había hecho nada a nadie, hasta que en eso, amigo, entre la muchedumbre se va abriendo paso a alguien, y es una muchacha, es Esmeralda, que se le va acercando, va subiendo al cadalso, y Quasimodo se empieza a poner nervioso, porque él dice, si esta gente a la que no le he hecho nada, me trata así, me tira piedras y me tira cosas, esta, al que es la única persona que yo le he hecho daño, mínimo me va a caer a panderetazos, pensaría el pobre Quasimodo. Entonces la ve acercarse aterrado, pero cuando la muchacha llega cerca de él, se desabrocha aquí como una botija, algo, un recipiente, y le empieza a dar agua. Quasimodo abre la bocota y se engruye esa agua, pero con una avidez, con la sed que tenía, y se bebe toda el agua, y en ese momento a él le sale una lágrima, él derrama una lágrima. Cuando se termina el agua, él hace un intento como de besarle la mano a la muchacha Esmeralda, y ella separa la mano pensando que lo va a morder. Recuérdense que el tipo, entre los defectos que tenía, eran unos dientes que parecían unas teclas de piano más feas que el carrizo, y el colmillo aquel. Entonces él la ve con unos ojos de reproche y con una dulzura. Y bueno, la gente que presencia eso, mire, eso hubiera sido conmovedor en cualquier sitio, pero en ese sitio fue extremadamente conmovedor. La gente que un momento antes le estaba tirando piedra aplaude, se emociona, y bueno, baja la muchacha, y nuestro Quasimodo se queda enamoradito de nuestra Esmeralda. Y aquí está planteada
la historia que vamos a terminar en otro programa. Este capítulo, les digo, se llama Una lágrima por una gota de agua. Entonces aquí queda armado todo esto de que tenemos a Quasimodo enamorado, pero un amor completamente desinteresado de la Esmeralda. Al cura Claudio Frollo, el tutor de Quasimodo, enamoradísimo de la gitana, pero un amor completamente lujurioso. Y la gitana, por su parte, enamorada de Febo de Chateper. Pero ella había adquirido un compromiso con este Pedro Gringorio en la Corte de los Milagros, de lo cual vamos a hablar en un segundo programa de Nuestra Señora de París. Ahora vamos a ir a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres y los esperamos en la segunda parte de Nuestra Señora de París. Educando a nuestros padres. Miren, amigos, este capítulo, Una lágrima por una gota de agua, tiene una grandísima enseñanza y es el comportamiento del pueblo. El pueblo, miren, es como un niño. Los niños pueden ser muy crueles. Estos niños, esta gente, este pueblo, le tiraba pedradas. Alguien le empezó a tirar piedras, a insultarlo, y todo el mundo le empezó a tirar piedras y a insultarlo. Y cuando la Esmeralda se abre paso y le da agua, la gente aplaude y se emociona. Y ya no le tiran más piedras. ¿Qué significa eso? Que el pueblo tiene una psicología de masas, que los líderes y todos nosotros tenemos que estar pendientes, porque cuando estamos en una manifestación, estamos en una cosa, si alguien tira piedra, un gentío va a comenzar a tirar piedra, pero si alguien más bien es compasivo y le da agua a alguien y ayuda a alguien, la mayoría de la gente va a pensar lo mismo. Y en el Educando a nuestros padres lo que queremos darle es ese mensaje, y sobre todo a la gente que tiene liderazgo, a los dirigentes, a los políticos, que no se puede estimular al pueblo a hacer cosas malas ni cosas de odio, porque el pueblo es como un niño y si lo estimulan va a hacer cosas muy malas, pero si al revés se le estimula cosas buenas va a hacer cosas grandiosas. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en la segunda parte de Nuestra Señora de París.